Espíritu Santo. Amén. Deuteronomio 9. La victoria proviene de Dios. Escucha, Israel, tú vas a cruzar hoy el Jordán para entrar a desalojar naciones más grandes y más poderosas que tú, ciudades grandes y fortificadas hasta el cielo, un pueblo grande y alto, los anaquitas, de los cuales tú tienes conocimiento y has oído decir, ¿quién podrá permanecer delante de los hijos de Anac? Y sabrás hoy que el Señor tu Dios es el que cruza delante de ti. Él es fuego consumidor. Él los destruirá y los someterá delante de ti. Y tú los desalojarás y los destruirás rápidamente, como el Señor te ha prometido. Cuando el Señor tu Dios los haya echado de delante de ti, no digas en tu corazón, por mi justicia el Señor me ha traído para tomar posesión de la tierra. Porque por la impiedad de estas naciones es que el Señor las echa de tu presencia. No es por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón que entras a tomar posesión de su tierra. Es por la impiedad de estas naciones que el Señor tu Dios las echa de tu presencia, y para cumplir la palabra que el Señor juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Sabrás, pues, que no es por tu justicia que el Señor tu Dios te da esta buena tierra para que la tomes en posesión, puesto que tú eres un pueblo de dura cerviz. Acuérdate, no te olvides que en el desierto provocaste a ira al Señor tu Dios. Han sido rebeldes para con el Señor desde el día en que salieron, de la tierra de Egipto, hasta que llegaron a este lugar. Triste recuerdo del becerro de oro. Ustedes provocaron a ira al Señor en Horeb, y el Señor se airó tanto contra ustedes como para destruirlos. Cuando subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que el Señor hizo con ustedes, estuve en el monte 40 días y 40 noches, sin comer pan ni beber agua. Y el Señor me dio las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. En ellas estaban todas las palabras que el Señor les había hablado en el monte, de en medio del fuego, el día de la asamblea. Sucedió que, al final de los 40 días y 40 noches, el Señor me dio las 2 tablas de piedra, las tablas del pacto. Y me dijo el Señor, levántate, desciende pronto de aquí, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Se han apartado rápidamente del camino que yo les mandé, y se han hecho una imagen de fundición. El Señor me habló diciendo, yo he visto a este pueblo, y he aquí que es un pueblo de dura cerviz. Déjame que los destruya y borre su nombre de debajo del cielo, y de ti haré una nación más poderosa y numerosa que ellos. Di vuelta y descendí del monte que ardía en fuego, con las 2 tablas del pacto en mis 2 manos. Miré, y he aquí que habían pecado contra el Señor su Dios. Se habían hecho un becerro de fundición, apartándose rápidamente del camino que el Señor les había mandado. Entonces tomé las 2 tablas, las arrojé de mis 2 manos y las rompí delante de sus ojos. Luego me postré delante del Señor, como la primera vez, 40 días y 40 noches. No comí pan ni bebí agua, a causa de todo el pecado de ustedes que habían cometido haciendo lo malo ante los ojos del Señor, hasta enojarlo. Ciertamente tuve mucho miedo a causa del furor y de la ira con que el Señor estaba tan enojado contra ustedes como para destruirlos. Pero el Señor me escuchó también esta vez.
El Señor también se enojó tanto contra Aarón como para destruirlo. Y también oré por Aarón en aquella ocasión. Yo tomé su pecado, ve, el becerro que habían hecho, y lo quemé en el fuego. Lo desmenucé moliéndolo bien, hasta reducirlo a polvo, el cual arrojé a la quebrada que descendía del monte. Rebeliones en Masá y Cades Barnea. También en Tabera, en Masá y en Kibroth Hataava, se provocaron a ira al Señor. Y cuando el Señor los envió desde Cades Barnea, diciendo, suban y tomen posesión de la tierra que yo les doy, fueron rebeldes al mandato del Señor su Dios y no le creyeron ni obedecieron su voz. Han sido rebeldes contra el Señor desde el día en que yo los conocí. Yo me postré delante del Señor 40 días y 40 noches, me postré, porque el Señor dijo que los iba a destruir. Oré al Señor diciendo, oh, Señor Dios, no destruyas a tu pueblo, a tu heredad que has rescatado por tu grandeza, al cual sacaste de Egipto con mano poderosa. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. No mires la dureza de este pueblo ni su impiedad ni su pecado. No sea que los de la tierra de donde nos sacaste digan, porque el Señor no fue capaz de introducirlos en la tierra que les había prometido, o porque los aborrecía, los sacó para matarlos en el desierto. Pero ellos son tu pueblo y tu heredad que sacaste con tu gran poder y con tu brazo extendido. Deuteronomio 9, según la Reina Valera actualizada. Es un capítulo crucial que abarca tanto el aspecto teológico de la conquista de Canaán como la profunda necesidad de la humildad y el reconocimiento de la gracia divina. Aquí se detallan las principales enseñanzas y comentarios del pasaje. Moisés instruye al pueblo de Israel sobre la inminente entrada a la tierra prometida. En este contexto, subraya que la victoria sobre las naciones cananeas no es un mérito de Israel, sino una manifestación del poder y la fidelidad de Dios. Las ciudades y pueblos que enfrentarán son descritos como más grandes y más poderosos, destacando la magnitud del desafío. La afirmación de que el Señor es fuego consumidor indica que su poder es absoluto y que Él es quien realmente lleva a cabo la destrucción de las naciones enemigas. Comentario: este enfoque tiene un doble propósito. Primero, pone en relieve la necesidad de que el pueblo reconozca que su éxito no proviene de sus propios logros o méritos, sino de la intervención divina. Segundo, es un recordatorio de la soberanía de Dios y su capacidad para cumplir las promesas hechas a sus siervos. La impiedad de las naciones y la justicia de Israel. Moisés advierte a los israelitas que no se engañen pensando que la conquista de la tierra se debe a su propia justicia. Dios expulsa a las naciones por su impiedad, no por la rectitud de Israel. Además, se menciona que Israel es un pueblo de dura cerviz, un término que indica obstinación y rebeldía. La entrada a la tierra prometida es parte del cumplimiento de la promesa hecha a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, no una recompensa por la justicia de Israel. Comentario: este pasaje enfatiza la idea de que la gracia de Dios es la que impulsa la historia y los acontecimientos, no el mérito humano. Es un llamado a la humildad y al reconocimiento de que el favor de Dios es inmerecido y basado en su propia voluntad y promesas. El recuerdo del becerro de oro. Moisés recuerda a los israelitas su pecado en Horeb,
cuando hicieron un becerro de oro y se apartaron del camino de Dios. Describe cómo, tras recibir las tablas de la ley, Moisés descendió del monte y vio el pecado del pueblo. Su reacción fue romper las tablas en señal de la ruptura del pacto debido a la traición de Israel. Moisés intercede ante Dios durante 40 días y 40 noches para que no destruya al pueblo, pidiendo que se recuerde a los patriarcas y no se permita que los enemigos de Dios hablen en contra de su poder. Comentario: este episodio destaca la gravedad de la apostasía y la intercesión de Moisés como un acto de mediación para el pueblo. El acto de romper las tablas simboliza la ruptura del pacto y el serio impacto del pecado en la relación con Dios. Además, muestra el rol de Moisés como líder y mediador, y cómo la intercesión puede influir en el destino del pueblo. Rebeliones en Masá y Cades Barnea. Se mencionan otras rebeliones del pueblo, incluyendo en Masá y Cades Barnea, donde desobedecieron las órdenes de Dios y mostraron desconfianza. Moisés reitera su rol de intercesor, esta vez apelando a la grandeza de Dios y recordando las promesas hechas a los patriarcas. Su oración subraya la relación especial entre Dios e Israel y la importancia de mantener la integridad de las promesas divinas. Comentario: estos versículos sirven como una recapitulación de la rebeldía continua del pueblo y la paciencia de Dios. Muestran que el liderazgo de Moisés y su intercesión eran cruciales para preservar la relación entre Dios e Israel. La oración de Moisés también refleja un profundo entendimiento de la naturaleza de Dios y la importancia de la fidelidad a sus promesas. Conclusión: Deuteronomio 9 es una rica lección sobre la soberanía de Dios, la importancia de la humildad y el reconocimiento de que todas las bendiciones provienen de su gracia. También subraya la seriedad del pecado y la necesidad de la intercesión. A través de la narrativa de las rebeliones y la intercesión de Moisés, el texto enseña que la victoria y la posesión de la tierra prometida son manifestaciones de la gracia y el poder de Dios, y no resultado de las obras o méritos humanos. En resumen, Deuteronomio 9 nos presenta una visión clara de la relación entre la fidelidad de Dios y la obstinación del pueblo de Israel. A través de la narrativa de las rebeliones y las intervenciones de Moisés, el texto nos recuerda que la conquista de Canaán y la entrada a la tierra prometida no son logros humanos, sino actos de la gracia divina. La victoria sobre las naciones enemigas es un testimonio del poder y la promesa de Dios, y no de la justicia de Israel. El capítulo destaca la importancia de reconocer la soberanía de Dios y la necesidad de la humildad. Al recordar las rebeliones y el pecado del pueblo, se nos muestra que la fidelidad de Dios se mantiene a pesar de la infidelidad humana. Moisés, como líder y mediador, juega un papel crucial en la preservación del pacto y en la intercesión por el pueblo, reflejando la profunda relación entre Dios y su pueblo. Este pasaje es un llamado a la reflexión sobre la gracia y la justicia divina y nos invita a reconocer que nuestras bendiciones y victorias son el resultado de la acción de Dios en nuestras vidas, no de nuestros propios méritos. La lección central es que, a pesar de nuestras debilidades y fallos, el compromiso de Dios con sus promesas es inquebrantable, y su gracia y misericordia son las fuerzas que nos sostienen y nos guían. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.